Hola, soy Roberto, el profe Admin, y vamos a continuar en esta revisión que estamos haciendo de el libro Economía de Paul Samuelson y William Nordhaus del año 1948, para entender las bases y los fundamentos, ¿cierto?, económicos capítulo por capítulo. En esta ocasión nos corresponde el capítulo número 2. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este capítulo número 2? Vamos a ver qué es el mercado, vamos a ver el comercio, el dinero y el capital, y vamos a ver finalmente el papel económico del Estado. En este caso, Samuelson nos hace tres preguntas para partir este capítulo. ¿Qué es una economía de mercado? ¿Qué es el capital en el capitalismo? ¿Y por qué a veces es necesario que intervenga el Estado para ayudar al mercado? Entonces partimos definiendo mercado. ¿Qué es el mercado entonces? Es el mecanismo por medio del cual los compradores y los vendedores de un bien o servicio determinan conjuntamente su precio y la cantidad. Subrayé algunos conceptos: compradores, vendedores, ¿ya?, bien o servicio, precio y cantidad. Y generalmente van a ser, por lo menos en este capítulo y el tercero también, los factores que vamos a ir viendo cómo mueven, ¿cierto?, esta idea de la mano invisible que ya mencionábamos la revisión capítulo 1. ¿ya? Además, Samuelson nos dice: los productos pasan por 20 intermediarios antes de llegar a la estantería. ¿ya? O sea, hay una cadena de producción que hoy en día ya sabemos que se llama cadena de suministro, ¿cierto? Supply chain. Y supply, ¿cierto?, también nosotros lo traducimos como oferta, suministro, u oferta, pero termina siendo la misma palabra, supply. ¿ya? Y entonces nos dice que hay 20 intermediarios que trabajan y colaboran para que pueda llegar un elemento, un producto a una estantería, en un supermercado, en un almacén. Y después nos dice este dato que va a ser crucial y que yo creo que también es una de las cosas que marca la economía, ¿cierto? En este caso la microeconomía, el comportamiento del equilibrio de mercado, ¿cierto?, precio, oferta y demanda. Dice: los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en el mercado. O sea, los precios son esa piedra angular que va a estar haciendo que el mercado reaccione, ¿ya?, tanto compradores como vendedores, ¿cierto?, respecto a las cantidades que están dispuestos ya sea a vender o ya sea a comprar. Entonces el mecanismo de la economía de mercado, ¿ya?, la mecánica de esta economía de mercado, coordina individuos, actividades y coordina empresas mediante los precios de mercado. ¿Y qué son los precios de mercado? ¿Cómo los define Samuelson? Brevemente los define como el valor de un bien expresado en dinero. Ese sería el precio. Y aquí nos damos cuenta que entonces que un error que cometemos, ¿cierto?, y que ya vamos creando este vocabulario y esta forma más económica de hablar, ¿cierto? Precio y valor no son lo mismo finalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el precio es un valor, pero está expresado en dinero. Entonces el valor es otra cosa, ¿ya?, que podemos dejar para clase siguiente. Pero ya sabemos por lo menos que cuando alguien pide, ¿cierto?, oye, no sé, quiero ir este fin de semana a la playa y quiero arrendar una pieza, una habitación, ¿cuál es el valor? ¿Ya? En realidad estamos preguntando cuál es el precio. Samuelson nos da un ejemplo, ¿ya? Este precio de mercado, ¿ya?, expresado en dinero, un valor expresado en dinero, ¿ya? El dinero lo vamos a definir un poquito más adelante, pero el dinero para Samuelson es un facilitador, un lubricante del intercambio. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? Principalmente Samuelson nos explica cómo la compra de una camioneta Ford por $4.050. Sabemos que, paréntesis, sabemos que son 30.000 por lo menos, $30.000 por lo menos que costaría en la realidad, pero él habla de una Ford, ni siquiera habla de una camioneta. Yo puse eso, camioneta, ¿ya? Él dice: el comprador, al vender esta camioneta, está valorando la camioneta, ¿cierto?, como un bien mayor que el dinero, en este caso los $4.050. O sea, para el comprador vale más la camioneta que los $4.050 que está dispuesto a gastar en la compra. Para el concesionario vendedor, en este caso, resulta al revés. Para este concesionario vendedor vale más el dinero, los $4.050, que la camioneta. Entonces ahí tenemos una idea más o menos de lo que es la valoración que le da, ¿cierto?, tanto el comprador como el vendedor en este caso, al bien que están transando o intercambiando por dinero. Ahora, al equilibrar las fuerzas que influyen en la economía,
encuentran el equilibrio de la oferta y demanda, llamado también equilibrio de mercado. O también podríamos representarlo como el equilibrio entre compradores y vendedores, ¿ya? Entonces, la oferta es aquello que está disponible o que los oferentes disponen para ser transado a un determinado precio, ¿cierto? Están dispuestos a vender esta oferta a un determinado precio. Por otro lado, la demanda es la intención de adquirir este bien o ciertas cantidades de este bien también a un determinado precio. Y finalmente, el equilibrio de mercado va a ser cuando tanto oferentes como demandantes estén de acuerdo con el precio pactado y las cantidades, ¿ya? O sea, cuando yo esté dispuesto a venderte una unidad, tú también estés dispuesto a comprar esa unidad al mismo precio, ¿cierto? Que estamos pensando o llegando a acuerdo los dos. Y aquí introduce dos conceptos, porque el equilibrio, ¿cierto? Lo vamos a definir, está aquí en la parte de esta tabla, ¿cierto? Abajo dice equilibrio, precio que igual a oferta y demanda. Pero ¿qué pasa cuando no hay equilibrio, ¿cierto? Tenemos dos opciones por lo menos. Tenemos exceso o excedentes y por otro lado tenemos escasez. El exceso se produce generalmente cuando hay un precio alto y esto disminuye la demanda. Explicado de otra forma más simple, podríamos decir, a medida que el precio sube, vamos a estar menos dispuestos a comprar un determinado bien, ¿cierto? Nuestra acción humana, como definen economistas de la escuela austríaca, por ejemplo, nos va a llevar a buscar siempre un interés propio, que a su vez se ve reflejado en buscar, ¿cierto?, el precio más cómodo y más conveniente para un determinado bien. Entonces, si este precio sube, yo voy a estar menos dispuesto a comprarlo, ¿ya? Por otro lado tenemos la escasez, que cuando el precio baja, dice, aumenta la demanda. Siguiendo la misma lógica que explicaba recién, si el precio está bajando, yo voy a ser más susceptible, voy a tener más intención de comprar ese bien, ¿cierto? A un precio más barato. Cuando el precio iguala la cantidad que están dispuestos los compradores a adquirir, la demanda, con la cantidad que están dispuestos los vendedores, los oferentes, a vender la oferta. Cuando el precio iguala ambas cantidades, hablamos del precio de equilibrio. Y después dice, los consumidores dictan mediante sus gustos innatos o aprendidos, expresados con sus votos monetarios, expresados en dinero, el destino final de los recursos de la sociedad. O sea, aquí entendemos, ¿cierto?, la base de lo que es la oferta y la demanda, que la hemos escuchado, ¿cierto? La hemos escuchado quizás en diferentes contextos. Lo hemos escuchado en la tele, lo hemos escuchado quizás estudiamos algún curso, alguna carrera, donde el profesor nos hablaba desde otra perspectiva, sobre la oferta y la demanda, ¿cierto? Quizás, no sé, alguien es mecánico y en algún momento su jefe dijo, hay que predecir la demanda de repuestos mecánicos que el mercado necesita. Y quizás lo dijo, ¿cierto?, sin comprender realmente lo que quería decir, ¿ya? Pero esta es la base, podríamos decir, ¿cierto?, de este capítulo de oferta y demanda, ¿cierto?, y del rol del Estado también que vamos a ver ahora. Comercio, dinero y capital. Las economías avanzadas, dice Samuelson, se caracterizan por la presencia de una compleja red de comercio y un gran grado de especialización. O sea, hoy en día, ¿cierto?, ya no es, y nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, los países ya no es solamente un comercio interno, sino que hablamos de sociedades que sí o sí están conectadas a una red de comercio internacional, generalmente, ¿cierto? Por otro lado, las economías modernas utilizan abundantemente el dinero y este flujo monetario es la savia de su sistema, ¿ya? Es un patrón que sirve para medir el valor. O sea, las economías modernas utilizan, ¿cierto?, el dinero como medio de intercambio, ¿cierto? Y a su vez el dinero sirve para medir qué tan valiosa es una mercancía. Y las tecnologías industriales modernas se basan en grandes cantidades de capital. Y cuando hablamos de capital, vamos a hablar de maquinaria, de fábricas, existencias u otros ciertos elementos que nos permitan aumentar la productividad. Es decir, si yo puedo invertir en capital, ¿ya?, si yo puedo comprar una maquinaria más moderna que me permita hacer la misma labor en menos tiempo, voy a poder fabricar, supongamos, más unidades de un determinado bien en una menor cantidad de tiempo, y eso ya es ser productivo, eso ya es aumentar la productividad. Nos dice también del comercio, la especialización y la división del trabajo, que era un término que, si no mal recuerdo, ya repasamos en la primera unidad, o sea, el capítulo anterior, perdón.
habla de la especialización como el uso de capacidades peculiares de los individuos y la división del trabajo, que la división del trabajo entonces es dividir tareas en pequeños pasos. ¿En qué sentido? Las grandes fábricas, ¿cierto?, se dan cuenta que Juan Pérez no puede estar en todo el proceso de fabricación de un martillo, desde que se extrae el acero, ¿cierto?, desde que se transforma el mineral en acero hasta que se inserta el mango con el martillo, hasta que llega a la góndola del supermercado o de la ferretería. No puede estar en todo el proceso. Que se da cuenta la fábrica que hay que hacer división del trabajo, dividir estas tareas en pequeños pasos. Y quizás a Juan Pérez ahora solamente le toca insertar el mango, ¿cierto?, con la cabeza del martillo. Mango madera, cabeza de martillo, y quizás solamente él se encarga de esa parte. Pero hay una cadena de trabajo en esta división del trabajo, y una cadena de labores pequeñas, ¿cierto?, que están logrando que se ensamble, ¿cierto?, desde que se extrae, siguiendo toda la cadena logística en el fondo, desde que se extrae la materia prima hasta que llega a las manos del consumidor. Como les había adelantado también, entonces Samuelson nos dice que el dinero es el lubricante del intercambio, ¿ya? Facilita este intercambio, también lo compara con el trueque, y habla de cómo estaría la sociedad si nos dedicáramos a troquear, ¿cierto?, a intercambiar bien por bien, ¿cierto? Y buscar esa equivalencia de yo quiero darte, necesito, no sé, comer papas, y tú necesitas comer, no sé, manzanas, yo tengo manzanas, tú tienes papas. El buscar la equivalencia sería, ¿cierto?, haría por lo menos este proceso más lento. A eso se refiere entonces Samuelson, o así por lo menos lo interpreto yo, al decir que es el lubricante del intercambio, es el dinero. Entonces el dinero permite el intercambio, es un medio de pago y es un facilitador, como también había dicho antes, del intercambio. El capital, entonces, son factores de producción preelaborados y duraderos que son, a su vez, producto de la economía. Ya lo habíamos dicho, edificios, maquinarias, computadoras que me permitan realizar una determinada labor y que estén orientadas, ojalá, a poder ser más productivos. Van a permitir entonces el aumento de la productividad y el aumento de stock de capital, ¿cierto? El aumentar la cantidad de capital disponible en nuestra economía, en nuestra sociedad, debiera mover la frontera de posibilidades de producción hacia afuera. O sea, hacer una economía, ¿cierto?, más robusta, con una frontera de posibilidades de producción y por ende una gran eficiencia y de crecimiento económico, podríamos decir, ¿cierto?, mayor. El capital generalmente es de propiedad privada y la capacidad de los individuos para poseer capital y beneficiarse de él es lo que da su nombre al sistema llamado capitalismo. Entonces el capital nos va a permitir, ¿cierto?, construir o desarrollar un ciclo, ¿ya? Un ciclo que tiene especialización. La especialización del trabajo busca la eficiencia está relacionada con el aumento de la producción, el aumento de la producción para hacer comercializada esta producción, a través de qué intercambio o de qué facilitador, el dinero, ¿cierto?, que va a permitir que sea más rápido este intercambio. Para que podamos aumentar esta producción, vamos a tener que dividir el trabajo, ¿cierto? Y el poder generar ahorro nos va a permitir generar inversión en más capital, que a su vez nos va a volver a permitir especializarnos más, desarrollar más la eficiencia y aumento de la productividad, y así, ¿cierto?, armando este círculo virtuoso de la economía. Ahora, Samuelson nos habla del papel económico del Estado. El Estado, según Samuelson, debe intervenir en los ciclos económicos, y aquí lo vamos a ver el por qué, ¿cierto?, y cuál es su justificación de ello. Economías de mercado, dice Samuelson, tienen imperfecciones que producen males como una contaminación excesiva, desempleo o extremos, podríamos hablar de desigualdad, ¿cierto?, extremos de riqueza y pobreza. Ningún gobierno, por muy conservador que sea, mantiene sus manos alejadas de la economía. Es decir, en la historia, ¿cierto?, de la humanidad, todos los gobiernos, todos los estados, ¿cierto?, se han tenido que hacer cargo o han intervenido más o menos, ¿cierto?, en su sociedad en materia económica. El Estado generalmente, ¿cierto?, o el Estado grava, mejor dicho, ¿no?, generalmente grava, ¿cierto?, a los ciudadanos y redistribuye parte de los ingresos recaudados, por ejemplo, entre ancianos y necesitados, que es lo que expresa también el libro textualmente de Samuelson en el capítulo 2. Entonces el Estado busca fomentar la eficiencia, la equidad y el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. El Estado intenta corregir los fallos de mercado, por ejemplo, el monopolio, ¿cierto?, que se concentra esta fuerza productiva en un tipo de empresa, ¿cierto?, un individuo, y la excesiva contaminación también, por ejemplo, fomentando la eficiencia. O sea, el Estado corrige estos fallos de mercado.
Los programas públicos destinados a fomentar la equidad se valen de impuestos, ¿cierto? Graban, ¿cierto? A través de impuestos a la ciudadanía para poder obtener ingresos, ¿cierto?, que les permitan el gasto para redistribuir la renta en favor de determinados grupos. Y el Estado recurre a los impuestos, el gasto y la regulación monetaria para fomentar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, buscando generalmente reducir desempleo e inflación. ¿Ya? La competencia perfecta es una grave desviación del mercado eficiente, según Samuelson, causada, por ejemplo, por influencias sobre los precios de compradores o vendedores. Cuando el precio se manipula artificialmente y no permiten que la mano invisible de esta economía funcione, ¿cierto?, esto puede generar una competencia imperfecta, ¿ya? Y puede ocasionar, ¿cierto?, como efecto secundario, una producción por debajo de la frontera de posibilidades de producción, o sea, una ineficiencia, ¿cierto?, en materia de producción. También hay otro tipo de ineficiencias. Tenemos las externalidades, perdón. ¿Ya? Por ejemplo, el ruido del aeropuerto. Si tengo un aeropuerto al lado de mi casa, según Samuelson, y pasa un avión, ese ruido, ¿cierto?, es una externalidad, es un costo para mí que no se transa en el mercado, pero sí es molesto para mí, ¿cierto? O el uso del espacio aéreo. Está pasando un avión sobre mi patio, ¿ya? Por eso puse un signo negativo, son costos, ¿cierto?, asociados, son externalidades, podríamos decir, un daño colateral causado, ¿cierto?, por un aeropuerto, pero que no se transa en el mercado. Ahora, por otro lado, la investigación y desarrollo, por ejemplo, de una universidad que permite encontrar, no sé, algún avance científico, tecnológico, indirectamente va a ser, ¿cierto?, una externalidad positiva para mí, que también me va a afectar ahora de manera positiva fuera del mercado. Entonces, ¿qué son las externalidades o efectos de difusión? Empresas o individuos imponen costos o beneficios a otros fuera de este mercado, ¿cierto? Y el Estado interviene con regulación. Después vamos a ver un ejemplo. Samuelson también nos define los bienes públicos. Nos dice que hay tipos de bienes, ¿cierto? En esta idea de la propiedad privada, dice, existen bienes que son públicos, ¿ya?, que son mercancías en los que el costo de extender el servicio a una persona adicional es cero y resulta imposible impedir que lo disfruten algunos individuos. Ejemplo, gasto en defensa, y yo puse quieran o no. Voy a explicar. Lo que dice Samuelson entonces es que estas externalidades, ¿cierto?, también están conectadas con los bienes públicos. Por ejemplo, una plaza, la plaza está ahí, ¿cierto?, con sus juegos para niños, ¿ya? El que juega un niño más, ¿cierto?, no significa que ese niño tenga que pagar, ¿cierto? No hay un costo adicional y por ende ese costo es cero, ¿cierto? Pero si hay un borracho, supongamos, que va a esa plaza, ¿cierto?, y se cae en medio de la plaza, también, como es un bien público, resulta imposible impedir que esa persona pase por ahí, ¿cierto?, y acceda a este bien público, ¿ya? Resulta imposible impedir que lo disfruten algunos individuos, ¿ya? No podemos excluir a nadie y tampoco podemos, ¿cierto?, tampoco se cobra un adicional por utilizar estos bienes públicos. Y el ejemplo de gasto en defensa. El gasto en defensa, ¿cierto?, para mantener el equipamiento militar, por ejemplo, de una nación, quieran o no los habitantes, se van a ver beneficiados, ¿cierto?, sin pedirlo, quizás, ¿cierto?, ya que esto permitiría, según Samuelson también, mantener la libertad, ¿cierto?, y la paz dentro de una sociedad. Y tenemos dos tipos de conceptos que también habíamos visto, ¿cierto? Impuestos. El Estado debe conseguir ingresos para pagar bienes públicos y financiar programas de redistribución de la renta que habíamos conversado, ¿cierto? Entonces, estos bienes públicos es parte del Estado, ¿cierto?, entregar a la sociedad. Y respecto a la equidad, los mercados no producen necesariamente una distribución de la renta socialmente justa o equitativa. Puede producir desigualdad excesivamente elevada. O sea, Samuelson también reconoce, ¿cierto?, se reconoce que el capitalismo tiene estos fallos de mercado que lamentablemente pueden llevar a las sociedades a transformarse en sociedades muy desiguales. Ahora, ¿qué ejemplo de solución propone Samuelson? Impuestos progresivos y transferencias directas, ¿cierto?, para los más necesitados. Sería una forma de solucionar, ¿cierto?, la inequidad. Ahora, impuestos progresivos quiere decir el que gana más paga un mayor porcentaje, ¿cierto?, de su renta respecto, ¿cierto?, a otros que ganen menos. Ahora, eso tiene un debate, ¿cierto?, porque hay otras escuelas de pensamiento económico que van a decir que de hecho lo escuché hace poco, ¿cierto?, desde la escuela austríaca dicen no, ¿cierto?, la persona
que gana más va a querer un mejor auto, va a querer una mejor casa, va a querer mejor educación para sus hijos, una mejor atención en salud. Estamos hablando del mercado privado, ¿cierto? Y por ende, ya va a estar haciendo un aporte a este mercado, ¿ya? O sea, en el fondo, igual va a estar aportando más a través del mismo IVA, por ejemplo, ¿cierto? En la recaudación, y por ende sería injusto. Para esta escuela de pensamiento que estamos diciendo la austríaca, este impuesto progresivo, ¿cierto? O también llamado, a veces en la sociedad acá en Chile se varió el impuesto a los super ricos. El crecimiento y la estabilidad macroeconómicos. Desde su origen, el capitalismo entonces ha padecido brotes periódicos de inflación, que es el alza sostenida de los precios a través del tiempo, y depresión, ¿cierto? Por ejemplo, con elevado desempleo, ¿ya? Gracias a John Maynard Keynes, se sabe cómo controlar los peores excesos del ciclo económico. O sea, a este señor, Keynes, ¿cierto? Se le reconoce que por ahí en la década del 30, ¿cierto? Él desarrolla fórmulas para poder, ¿cierto?, hacer frente a estos padecimientos, ¿cierto?, del capitalismo a través del tiempo. ¿De qué forma puede intervenir el Estado? Con política fiscal y monetaria. La política fiscal de poder gravar para gastar, ¿cierto? O sea, poder cobrar impuestos para generar gasto, impuestos y gasto. Y la política monetaria, que determina la oferta monetaria y los tipos de interés, en el fondo es imponer las condiciones crediticias para poder controlar, ¿cierto?, por ejemplo, el consumo, y a través del consumo, que sería la demanda, ¿cierto?, poder controlar los precios, ¿ya? Porque recuerden que la oferta y la demanda, ¿cierto?, van a estar regidas, ¿cierto?, o van a tener una incidencia directa en los precios. Gracias a la macroeconomía nacida en los años 30, se ha controlado entonces hasta la actualidad la inflación y el desempleo. Y nos entrega, ¿cierto?, Samuelson este cuadro. Falla económica del mercado, por un lado, en la primera columna, ¿cierto?, tenemos la ineficiencia, puede ser un monopolio, las externalidades, los fines públicos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo interviene el Estado? Fomenta la competencia, ¿cierto? Interviene en los mercados, fomenta las actividades beneficiosas, ¿ya? En el ejemplo del monopolio, entonces el Estado interviene con una ley antimonopolio, ¿cierto?, y desregulación. En el caso de las externalidades, ¿cierto?, vamos a dar el ejemplo de Samuelson, que es el tabaco, ¿cierto? Oh, me molesta el humo, estamos en la misma plaza, imaginemos también público donde hay niños jugando, hay personas fumando, y el humo del tabaco es molesto o hace mal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el Estado puede intervenir el mercado en esa externalidad? Puede hacer una ley contra la contaminación, ¿cierto? Fomentar una ley contra la contaminación y una ordenanza contra el consumo de tabaco, supongamos, en ciertos lugares. Los bienes públicos, ¿cierto? El Estado suministra educación pública, construye carreteras, ¿ya? Esa es la forma entonces de intervenir en esa ineficiencia. Ahora, el tema de desigualdades inaceptables de la riqueza, dice Samuelson, ¿cierto? El Estado, ¿qué hace? Hace una intervención de redistribución del ingreso, por ejemplo, con impuestos progresivos sobre la renta y las riquezas, apoyo a los ingresos o programas de transferencia, por ejemplo, subsidios a la atención médica, ¿ya? Y generalmente eso es lo que tienen los países hoy en día, ¿ya? La mayoría de los países. Problemas macroeconómicos, ¿cierto? Ciclos económicos donde podemos ver que tenemos altas tasas de inflación o altas tasas de desempleo, o hay un crecimiento económico lento, ¿cierto? Interviene el Estado, por ejemplo, los ciclos económicos estabilizando por medio de políticas macroeconómicas, ¿ya? Un ejemplo sería la política monetaria, cambio en la oferta monetaria y en la tasa de interés, o en políticas fiscales, por ejemplo, impuestos y programas de gasto, nuevos impuestos, ¿cierto? Programas de gasto. En casos de que haya crecimiento económico lento, el Estado interviene, ¿cierto?, estimulando el crecimiento, ¿a través de qué ejemplo? Puede ser mejorando, ¿cierto?, la eficiencia del sistema fiscal, aumentando la tasa nacional de ahorro, reduciendo el déficit presupuestario y aumentando el superávit presupuestario. Y finalmente entonces nos deja esta frase Samuelson, ¿cierto? Yo trato de traer una frase que cierre los capítulos. En este caso, con esta frase, dice Samuelson, como para la reflexión final, ¿ya? El mercado y el Estado son esenciales para que la economía funcione correctamente. Dirigir una economía moderna sin las dos, como tratar de aplaudir con una mano, dice Samuelson. Una gran reflexión, ¿cierto? Pensando, ¿cierto?, que Samuelson viene desde esta idea keynesiana, ¿cierto?, que ya vimos, ¿cierto?, en el ejemplo que él da sobre John Maynard Keynes. Así que bien, esto fue el capítulo 2, explicado, ¿cierto?, lo más breve y tratando de hacerlo lo más comprensible que se pueda.
síganme, denle like para el capítulo 3, ¿cierto? Donde vamos a ver ya cómo funciona gráficamente, ¿cierto? Y cómo se mueve estas curvas de oferta y demanda que ya mencionamos, ¿ya? Y cuál es el punto de equilibrio de mercado o precio-equilibrio, ¿cierto? Y después vamos a pasar al capítulo 4, donde ya se revisa más profundidad esto de la oferta y la demanda, ¿cierto? Viendo elementos como la elasticidad, ¿ya? Así que eso por ahora. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén bien.